a todos. Buenas tardes. En este espacio de encuentro y reflexión, coordinado por el área de graduados del Instituto de Ciencias para la Familia y protagonizada por dos graduados, hemos titulado este encuentro Cuando el amor duele, acompañar a familias en duelo y adicciones. El nombre de este conversatorio nos invita a detenernos en una realidad tan compleja como humana, aquellos momentos en los que los vínculos que más nos importan también se vuelven fuente de preocupación, angustia o sufrimiento. Porque cuando hablamos de familia, hablamos de amor, pero también de desafíos, de crisis, de procesos que muchas veces no sabemos transitar. En este marco, hoy vamos a abordar dos experiencias profundamente atravesadas por lo vincular, que son las adicciones y los procesos de duelo. Dos realidades distintas, pero que tienen en común el impacto que genera, especialmente en sus entornos familiares, además de en los propios protagonistas, por supuesto. Para ello, contamos con la presencia de dos profesionales que se especializaron en estos dos temas. Voy a presentarla formalmente. Marta Caviglia es maestranda en bioética de la Universidad de Comillas de Madrid, España, y que además en este momento está en España. Desde allá va a hacer este conversatorio. Es magíster en intervención en duelos del Centro Humanización de la Salud de Madrid, España, diplomada en salud mental en intervenciones pediátricas de la Universidad Austral, es licenciada en orientación familiar por el Instituto de Ciencias para la Familia e integrante del equipo de cuidados crónicos complejos pediátricos del Hospital Universitario Austral y también es docente del ICF. Consuelo Díaz Guiñazú es licenciada en orientación familiar, maestranda en comunicación para la gestión del cambio de la Universidad Austral, profesora del Instituto de Ciencias para la Familia, diplomada en adicciones y trabaja en entornos familiares de personas que atraviesan consumos problemáticos. Bueno, de esta manera abrimos este espacio de diálogo que nos permite comprender, poner en palabras y pensar herramientas para acompañar estos procesos. Como será un conversatorio, bueno, desde ya les agradecemos a ambas esta disposición y el aceptar esta invitación que seguramente disfrutaremos todos. Y para empezar, iniciar esta conversación, este conversatorio, voy a lanzar una pregunta disparadora que nos permitirá iniciar este diálogo que luego continuarán entre ustedes. Así que, si les parece bien, inicio de esta forma. Bueno, en la experiencia de cada una de ustedes, con la preparación que cada una tuvo en esta expertise, ¿qué suele doler detrás de una adicción y qué pérdidas ven más frecuentemente en las personas que acompañan? Hola Pili, hola Marti, qué lindo compartir este espacio. Bueno, gracias. Em, bueno, yo arranco contestando y la verdad es que es una pregunta súper linda y súper amplia, ¿no? Em, pero ¿qué suele detrás de una adicción? Yo te diría que duele toda una vida, en realidad, porque la adicción es básicamente no vivir la vida tal cual viene, no saber vivir la vida. Y entonces anestesio mi vida a través de un consumo o de una conducta eh, que vengo arrastrando, ¿no? El consumo, de hecho, es lo último que aparece. La conducta problemática es lo último que aparece, sería la fiebre. Entonces, es un dolor no enfrentado de todo, dolor de la infancia, suele haber muchos problemas con el vínculo parental, con los vínculos parentales, ¿no? Puede haber abuso, puede haber duelos no resueltos, muerte. em, y las pérdidas más frecuentes en las personas, en los adictos, las pérdidas van perdiendo todo lo que tienen, pero lo más duro son los vínculos. Porque en realidad cuando ya perdés las personas que tenés a tu alrededor por la conducta problemática, es que ya perdiste todo.
Se fuiste, porque el último que te va a dejar es la persona que más te ama, tus hijos, tu pareja, tus padres. Entonces, una vez que vos ya perdés tu familia, no te queda nada para perder. De hecho, es cuando suelen tocar fondo y decir, bueno, me voy a recuperar cuando realmente ya no tenés, ya perdiste el trabajo, ya perdiste los amigos, ya perdiste el deporte, perdiste la disciplina, pero encima perder la familia, ahí es como un fondo muy fuerte. Em, y, y bueno, y sí, es como súper doloroso hoy para los papás, por ejemplo, cuando los atiendo en la consulta, que tienen un hijo en recuperación. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención, que pasa y lo he escuchado muchas veces, de chicos que están en recuperación, pero que vienen de varias internaciones, ¿no? De varios escapes de tratamiento, o de no terminarlo, o de no, y siguen en consumo, ¿no? Entonces llegan a la sesión, o están en el tratamiento y llegan a la sesión, y me dice la mamá o el papá, ¿sabes que yo a mi hijo ya lo duelé? Yo he estado esperando muchas veces que me llame la policía y me diga, tu hijo está muerto. Y entonces ya lo han soltado de tal manera, están tan cansados de sufrir y de intentar ayudar, de no saber qué hacer, que incluso les dicen esto, o sea, vos querés seguir drogándote, hacelo. Yo, hijo, ya te lloré miles y millones de noches. Y ya, si te querés recuperar o no, esta es la última oportunidad. Y escuchar eso de una mamá, de un chico de 16, de 18, de 20 años o de un papá, o que un papá le diga a su hijo, porque esto es literal, no vuelvas más, agarra un arma y matate, porque la verdad es que ya no queremos sufrir más y ya te hemos duelado, es muy doloroso. Eh, bueno, creo que un poco eso responde a la pregunta, ¿no? Y también me hacía pensar, para preguntarte a vos, Marty, esto de, porque una cosa es duelar una muerte, ¿no? De esa persona que ya no está y que uno le queda aceptar, ¿no? Aceptar la pérdida. Pero ¿qué pasa cuando esa persona sigue estando y no hace mi voluntad o no hace lo que le hace bien? Y donde aparece, ¿no? Este tema del control o separarme de una pareja que amo y que no me quiere y me deja y no puedo recuperarla y la persona sigue viviendo y está ahí haciendo su vida y no está conmigo o lo que te digo, o un hijo que está consumiendo, pensaba, no, qué difícil estos duelos de personas que todavía están. ¿Y cuál es la diferencia? Quería preguntarte también eso. ¿Cuál es la diferencia entre un duelo por muerte y un duelo por una persona que no está? ¿Cómo hacer para que no aparezca el control, la obsesión, la impotencia? Bueno, hola a todos, buenas noches, bueno, buenas tardes para ustedes. Gracias por este espacio, veo muchas caras conocidas, gracias por acompañarnos y bueno, empezamos a hablar Consu y yo, pero después se suman las preguntas de ustedes porque la verdad que uno crece tanto con las preguntas o con el otro, ¿no? En el encuentro con el otro crecemos todos y aprendemos todos. Así que voy a intentar ir contestando lo que sé desde la experiencia y si no me ayudarás vos, Consu. Eh, Ahí fueron muchas preguntas juntas, Consu. Eh, pero para empezar, voy a empezar un poquito de la primera pregunta que hizo Pili, que suele doler detrás de una adicción. Y después voy para el tema del duelo, que siempre lo asociamos a la muerte. Yo creo que detrás de una adicción casi nunca hay una sustancia, sino que hay un dolor que no encontró palabras. Entonces, que pueden ser pérdidas tempranas, vínculos frágiles, un afecto que faltó, eh, heridas de desvalorización, soledad profunda. Vos hablaste recién de los vínculos y lo que pasa es que el vínculo es refugio. Si hay vínculo, y supongo que lo debes experimentar mucho vos en consulta, si hay un vínculo fuerte y es difícil, no son compatibles vínculos fuertes y adicciones, ¿no?
Entonces me parece que ahí sí hay vínculo, es el refugio a donde voy a estar. Familia de sangre, familia elegida, ¿m? Amigo, pero familia, ¿eh? Somos seres sociales. Eh, nos, eh, nos sentimos más seguros saliendo al encuentro del otro. Entonces, cuando estamos vulnerables, eh, la dicción es A sin dicción, palabras. Entonces, la verdad que me tengo que evadir. Duele tanto que me evado. Duele tanto que me anestesio. La sustancia viene a cumplir esa función. Anestesiar, calmar, tapar y muchas veces sostener, ¿eh? Porque es una manera de sostener también la sustancia. Eh, desde este lado, cuando vienen por un duelo, eh, siento que, y hablando con Consu el otro día que nos pusimos a charlar, me hablaba ella de la adicción y yo creo que ahí la adicción no es el problema, sino que la adicción es el intento de solucionar un duelo, un dolor, una herida. Porque ahora voy a esto, a veces creemos que el duelo empieza cuando alguien muere y la verdad que en realidad el duelo empieza cada vez que la vida no es como la esperábamos, porque ante una pérdida, una frustración, una gran desilusión de un proyecto, de una pareja, hay una herida. Este, y hay veces que esas heridas son mucho más difíciles de trabajar porque en el fallecimiento la persona ya no está. Y es como se impone y no tiene vuelta atrás. En cambio, en un duelo por crisis matrimonial, pareja, desilusión, quedarse sin trabajo, eh, es como, tiene muchas otras cuestiones, porque qué hice yo para, qué podría haber modificado, y tiene muchísimo más, más fondo en donde no hacemos pie. Entonces, ahí hay muchas posibilidades como hablábamos con su, de caer en, en una adicción por sobre todas las cosas para anestesiar la situación, ¿no? Eh, y eso es difícil. Es difícil esto si no tenemos el refugio del vínculo, principalmente, ¿no? Lo necesitamos al vínculo para sostenernos. Es como, yo que soy del campo, siempre digo que es como el palenque, el vínculo. Vamos ahí y es seguro, ¿no? Entonces, es muy necesario. Y esto que me preguntabas ahora último, Consu, sobre cómo hacer para que dentro de la familia se pueda aceptar o acompañar los duelos. Lo más importante, creo, en la experiencia que me toca vivir con personas en duelo, a veces por fallecimiento, otras veces por enfermedades crónicas, complejas, por enfermedades, la pérdida de la salud. eh, el duelo no es un idioma común, no. Cada uno lo vive diferente, como con dialectos, por la biografía de cada uno, por la historia de cada uno. No todos duelen igual. Yo muchas veces le digo a las personas que estoy acompañando, habré hecho algún máster, leí mucha bibliografía, muchas corrientes, pero nunca voy a saber lo que siente porque el duelo es único en ese doliente, cada uno de nosotros, y nos pasa muchas veces entre hermanos, o eh, ante un fallecimiento, no es lo mismo lo que vive una viuda a lo que vive el hijo. No, entonces hay que respetar siempre. Es que a mí me duele más porque es mi marido, y el otro sí, era mi padre. Son totales, roles, funciones y roles totalmente diferentes. Entonces ahí de vuelta no es necesario palabras,
que es Sí, y a veces, viste, aparece un poco la competencia, ¿no? En esto de ya deberías estar bien. Pero bueno, vos eras muy chiquito, en la familia, ¿no? Esto que decís, mm, ese proceso, la muerte de un ser querido en una familia, donde toda la familia está en duelo, pero cada uno tiene su proceso diferente. Incluso el vínculo con la persona fallecida era diferente y el dolor es diferente. Eh, ¿cómo se acompaña? ¿Cómo se enseña a respetar el proceso ajeno? Porque también lo que yo observo en consulta, que, que si uno ni siquiera, esto que decías, el duelo no es algo que está, no es un dialecto común, no me acuerdo cómo dijiste, pero sí, tampoco estamos tan educados en entender que duelamos muchas veces en la vida. Entonces, total. ni siquiera aceptamos o nos cuesta aceptar el propio proceso de nuestro propio dolor, enfrentar el dolor cara a cara y atravesarlo y no anestesiarlo con... Y no te estoy hablando de sustancias o de juego o de sexo problemático, no, te estoy hablando de trabajo, salidas, mucho celular, o sea, consumos que la gente piensa que nada, que lo hago así porque estoy con el teléfono todo el día, pero en realidad estoy tapando Sí. y no enfrento ese dolor. O sea, si yo ni siquiera puedo aceptar mi proceso de dolor ¿sí? y trabajármelo y crecer desde ahí, ¿cómo hago para aceptar el proceso ajeno? ¿No? ¿Cómo se ayuda, cómo se acompaña eso? Sí, esto que decíamos el otro día, ¿no? Hay tantas adicciones naturalizadas o socialmente aceptadas que hay que hilar muy finita para darnos cuenta de que nos estamos evadiendo de algo, ¿no? Esto que vos decías, el celular, el screenshot, ¿cómo se le llama? Cuando El vas al celular. escrolar. Sí, estrella. Exacto. Sí, mm, que no pueden dormir de noche, entonces se conectan a las redes y todo eso es. A ver, ¿cómo se maneja el acompañamiento? A ver, hay un dolor común en una familia o entre amigos o la situación que se esté viviendo, ¿no? Lo que pasa es que las experiencias son totalmente diferentes, totalmente diferentes. Entonces, sí, tenemos que ser muy sinceros con nosotros mismos y eso muchas veces nos cuesta porque es ponerle luz a esas zonas grises nuestras y, y es habitarnos, es habitarnos. Lo que pasa es que si uno lo empieza a ver con una perspectiva histórica, ya hace siglos que vivimos de espalda al dolor. Es como que está mal visto, todos tenemos que ser felices en el aquí y ahora, y entonces, y nos cuesta muchísimo frustrarnos. No hay cabida para la frustración. Entonces enseguida nos evadimos. Nos parece que el dolor es una mala palabra. Entonces, ya si arrancamos desde ahí, eh, es muy difícil ser sinceros con nosotros mismos. Sin embargo, esto que me preguntabas el otro día, y lo vuelvo a repetir, evolucionamos como personas en el dolor. Totalmente. Tiene mala prensa, tiene muy mala prensa el dolor, No, pero no es solo el fallecimiento, es eh, el chiquito que va al jardín de infantes y la madre se queda, ¿qué pasó? El corazón contrito porque estoy haciendo un desapego, se está escolarizando y él llora, le sacamos el chupete. Y sacar el chupete cuesta, sacar los pañales cuesta, poner límites cuesta. Es decir, nos vamos creciendo como personas conforme vamos tuvelando alguna situación. Pero como cuesta tanto eso y tiene mala prensa, después
eh, llegada a la adolescencia o la juventud, edad adulta, em, nos evadimos del dolor, ¿no? Esto, o necedades en relaciones, en vínculos. Esto no pasa, Totalmente. yo estoy bárbaro. Bueno, te separaste, es otro tema. Bueno, tenés que salir, tenés que divertirte. Y la verdad que para evolucionar, para crecer como persona, para sacar la mejor versión de cada uno de nosotros, tenemos que ponerle luz a esos dolores, a esas pérdidas y encontrar un sentido. Es un para qué. Es Sí, un no para tanto un por qué, sino un para qué, ¿no? Porque también encontrar un sentido. apareces. Me gustó muchísimo lo que dijiste de esto de habitarnos. Y vos dijiste el aquí y el ahora, como la gente lo está como muy mal entendido a veces, ¿no? Bueno, disfrutemos la vida, carpe diem, ¿viste? Y en realidad, el aquí y el ahora es lo que me está pasando aquí ahora. Y aquí ahora la estoy pasando mal. Y ese mal eh, es dolor y porque esto que decís, ¿cómo estás? Bien. Siempre la respuesta es bien. Y no tenemos el coraje, está bien, no vas a ir por la vida diciéndole a la gente lo que te pasa, pero tener una, dos, tres personas con las que vos puedas compartir ese dolor. Y acá en adicción, la palabra compartir es fundamental, porque el adicto tiene que empezar a hablar para sanar. Y es Total, compartir, compartirse a sí mismo, primero desde la palabra y después desde el servicio, trascender. Y para eso empieza a habitarse, a conocerse, a transitar ese dolor, a sostenerlo en vez de ir a consumir, y a vivir el aquí y el ahora de lo que le está pasando y bancársela. O sea, y estar sentado 2 horas en un grupo escuchando, poniéndole palabras a lo que le pasa, al psicólogo, tomar la medicación si tiene que tomar medicación, llamar a un compañero si tiene ganas de consumir, mm, bancarse que los padres, y esto, por ejemplo, bancarse que los padres tengan miedo de que vaya a consumir y te dicen, ay, pero si estoy limpio y estoy re bien y mi papá sigue teniendo miedo. Y sí, porque hace 10 años consumiste. Y te tenés que bancar la frustración de que tus papás no confíen en vos, por ejemplo. Em, y bueno, y pensaba en esto de la honestidad que también dijiste, que es difícil ser honestos con uno mismo. A mí me pasa mucho, y lo veo mucho en el consultorio, que estamos muy acostumbrados a decir me molesta o estoy enojado, y entonces disfrazamos a las demás emociones de enojo, ¿no? Porque es más fácil decir esto, estoy enojado. Para, no estás enojado, estás frustrado. Ahí entra la tristeza también. No estás enojado. ¿Sabes qué te pasa? Tenés envidia. Ahí. Pero anda a decir que tenés envidia, porque tiene mala prensa la envidia. No estás enojado, ese es resentimiento, porque viene de hace años. Ah, sos un resentido. No, tenés resentimiento. Y es muy normal tener resentimiento. Estoy enojado. No, tenés celos. O sea, teñimos las emociones estas negativas que tienen mala prensa en enojo. Y encima en enojo con el otro. Ni siquiera soy capaz de decir estoy enojado conmigo mismo. ¿No? Porque yo no hice lo que tenía que hacer. Entonces ahí, viste, tapamos, tapamos, tapamos. Esto del tema de la honestidad también es fundamental en la adicción. Si no sos honesto, es imposible recuperarte. Y se trabaja firme porque es lo más doloroso. La honestidad es lo más doloroso. Recontra, porque te enfrentas a tus peores demonios y a tus peores miserias. Eh, pero bueno, es precioso porque es lo que decís vos, de ahí uno crece muchísimo. sí. Em, Esto que decías, que a veces están enojados porque no confían en mí, que estoy limpio, no sé qué. Pienso, y nos pasa a todos, por este instinto de supervivencia que siempre estamos bárbaros, pero nos cuesta mucho conectarnos con nuestra propia vulnerabilidad, ¿no? Y es parte de nuestra esencia la vulnerabilidad. Entonces, eso nos cuesta mucho. Y desde ahí, que es como
yo siempre digo, es como doblarnos, doblarnos, doblarnos desde hasta una situación fetal, no quebrarnos, nos doblamos y no doy más, estoy así por esta situación y es como tocar fondo y es volverme a poner de pie de a poquito en esto, ¿no? De ponerle palabras a las emociones. Pero lo que pasa es que vivimos en un mundo tan apurado, tan acelerado, que nos cuesta ponerle palabras a lo que nos pasa. Y también, para no castigarnos tanto, muchas veces pasa que vos estás vulnerable y vas a buscar ese vínculo, esa persona que decís, dame una mano en esto o estoy mal en esto. Y a veces te dicen, no, esto va a pasar rápido o no es para tanto, no te castigues. Y no es un tema de uno, sino es el tema del otro que no está en condición, no se anima a ser vulnerable, porque vamos a conectar con la vulnerabilidad del otro cuando yo también me sienta vulnerable o cuando yo también sienta que a mí me puede pasar esto. Voy a un ejemplo concreto, porque por ahí me lío con las palabras. No sé. em, a ver, tengo hijos jóvenes y desilusión amorosa de alguna de mis hijas. Y entonces, o de mis hijos, bueno, pero es, no sé, corté con mi novia. No, olvídate, vas a tener otra novia enseguida. Pero muchas veces es porque nosotros mismos no nos bancamos verlo sufrir al otro. Entonces es como que, no sé qué te pasa a vos, pero por las dudas ya te digo que en un mes o 2 meses vas a tener otra noviecita y vas a estar bárbaro. No, 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 no. Pará. ¿Y qué te pasa con ese dolor? ¿Y qué sentís? Es decir, es conectar, porque es de la única manera que vamos a sacar provecho en esa situación. O que vamos a reparar, que vamos eh, a ser más conscientes y vamos a trabajar en pos de, ¿no? Porque si no, es como que lo tapamos, lo tapamos, lo tapamos. O si no, estaba pensando en los duelos que estábamos hablando, hay muchos duelos que son invisibilizados. Y un duelo que es muy invisibilizado, y más en esta globalización nuestra hoy, es el duelo por migración. Y me toca, ¿eh? Me toca. Ujú. Eh, Muchas veces uno elige mucha gente elige emigrar. Y la verdad que, bueno, desde la academia, vamos a decir, de la bibliografía, es un duelo que tiene 7 duelos dentro, ¿no? Pero más allá de todo, uno pierde el marco de referencia, dejo de ser la hija de la vecina o la del club de toda la vida, fui a tal universidad, grande, chica, en Argentina todos nos conocemos, vas a otro país y a veces perdés el idioma, perdés el olor a subte, perdés, no sé, el olor del pasto recién cortado. Y muchas veces decís, extraño horrores. Ay, ¿cómo se extraña si lo elegiste vos? Y ahí te cortan. Pero extraño, bueno, no te quejes, vos lo elegiste. Y pasa mucho eso. Es decir, es como una ambigüedad. Sí, sí, yo lo elegí, pero tiene un costo emocional muy grande. Y en general en los duelos eso es, terminé una relación. Bueno, y ya estoy mal, pero lo elegiste vos. Bueno, sí, sí, sí. Pero igualmente me cuesta horrores porque salgo de algo, de un duelo que es muy invisibilizado, que es los futuros proyectos no se van a concretar. Me casé para toda la vida, aposté por esta relación para siempre. O, no sé, en un proyecto profesional o lo que sea, es, ufa, sí, sí, no va por ahí, tiene que ir por otro lado, pero me cuesta soltar esa ilusión que no se va a concretar nunca, esa 100%. energía. Y Entonces, aparte, es como que no, la gente, las personas no entendemos a veces que alegría no es igual a felicidad.
Entonces yo puedo estar muy feliz con mi decisión, ¿no? Me fui del país por una posibilidad profesional o terminé una relación que me hacía mucho daño y estoy muy feliz, pero me duele. Y estoy triste. Y estoy mal. Ah, pero esto que decís, ¿no lo dijiste? Sí, y estoy feliz con mi decisión, pero el costo es alto. Entonces, se puede sentir una emoción y ahí también entender, ¿no? Cuáles son los movimientos afectivos, o sea, entender cómo funcionamos. O sea, puedo sentir una emoción, pero no tiene nada que ver con la felicidad, donde la felicidad tiene más que ver con lo espiritual, o sea, con estas decisiones que yo tomo, con esta satisfacción, con el gozo, pero puedo sentir emociones que se contradigan, pero no se contradicen. Son procesos, son momentos y hay que permitírselos. A veces no nos los permitimos. O sea, che, estoy en Europa, recontra disfrutando. Sí, pero me quiero quedar en el departamento, en el piso mínimo, comiendo helado porque extraño a mi mamá. O porque se están juntando el asado del domingo y yo no estoy. Pero estás en Oh, Europa, loco. Igual. Eh, y así con todas las cosas, ¿no? Mudarte de casa y extrañar la casa chiquita, pero si te construiste tu casa, sí, bueno, pero me duele. Y, y también conectar esto, ¿no? Pero ¿por qué me duele? ¿Qué hay detrás de ese dolor? ¿Qué es lo que estuviste dejando? ¿Qué parte de tu identidad te está tocando? Porque total. también ahí es donde más nos conocemos. ¿Qué tuve que soltar de mí? Esto que decís, no soy más la hija de, no soy más la vecina. Eso habla de la identidad, ¿no? El rol. Eh, Mm, es re lindo pensarse esto que decías vos, que me lo recontra llevo, esto de empezar a a habitarnos en el dolor, que no nos los permitimos. totalmente. Ahora que decide habitarnos, muchas veces en duelos así, en duelos sociales, o ciclos vitales, así finalización de pareja o en tema de nada, jubilación, ciclo vital, jubilación, un acto ejecutivo, Uf. termina, vuelvo a casa y ya nadie me pregunta si quiero el café o no. Y, eh, y empieza la diversión o empiezan a salir y todo, que está muy bien porque tenemos que hacer nuevos caminos neuronales, ¿es cierto? No me puedo quedar, o también me puedo quedar un tiempo a llorar, ¿eh? Ojo, también me puedo quedar triste. No es una patología. Muchas veces hay personas que me dicen, estoy depresiva. No, estás triste, se te murió tu hijo. Estás triste. Y te puede durar mucho tiempo. Sí, ese error, ese tabú que dicen en un año, pero si en 2 años no está bien, está depresiva. No, no está depresiva, está triste. Y hay que elaborarlo. Pero también la otra, que uno sale, se divierte y se divierte y se divierte, siempre tan terraza, 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 Ajá. uno también tiene que empezar a cuestionar eso. Esa diversión es, es consecuencia, sale de una paz interior o es evadirme. Y ahí empiezan el consumo problemático de algunas cosas. ¿Me estoy Sí, sí. evadiendo o estoy disfrutando el tinto o estoy disfrutando una salida con amigas pasamos del llanto a la risa, al llanto, pero estoy pésimo, chicas, bueno, ¿no? Y sin embargo, cuando del llanto pasamos a la risa y volvemos al llanto, pero voy a estar mejor. Pero bueno, somos conscientes. Ahora sí, empezamos con terraza, 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 y siempre que estamos todos bárbaros, decís, esa diversión no está fundamentada en una autenticidad. No. Entonces ahí empezás con el consumo problemático, de todo tipo, ¿eh? Hay temas, adicciones que están muy naturalizadas, sociabilizadas a nivel social. Totalmente. A ver, la droga, la peor droga es el alcohol y está totalmente naturalizado, ¿no? Y esto que decís, terraza, me encantó terraza, 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 porque es hacer Poco ruido, académicas, ay, perdón. es hacer ruido para
para frenar el ruido interno, porque la cabeza no me para. Entonces, ¿cómo paro el ruido interno? Porque si hago silencio lo tengo que escuchar. Hago más ruido en el contexto, echo culpa y encuentro, y ahí también es donde empiezo a romper los vínculos, ¿no? Me molesta lo que me decís, pero ¿por qué me molesta? Porque me toca. Y como me molesta lo que me decís, me voy, y me voy de joda, porque sos insoportable. En realidad, lo que tenés en la cabeza es insoportable, lo que tenés en el corazón es insoportable. Sí, vas con Entonces, la mochila a todos lados. exactamente, exactamente. Y, y, y entonces que se nos está acabando el tiempo y no quería dejar de decir esto. Que la adicción es muy dolorosa, ¿no? Es vivir en el infierno, porque no cualquiera es adicto, uno puede tener consumir y evadir y todo, porque todos en algún punto, yo siempre digo que todos tenemos alguna conducta adicta, esto de no decir, esto de Mm, evadirnos, esto de no compartir, esto de no enfrentarnos a los que sentimos por miedo, por lo que sea, por ego, mucho ego siempre hay, ¿no? Em, mm, pero el adicto que desarrolla la enfermedad, porque es una enfermedad integral, neurobiológica, emocional, espiritual, vincular, eh, el adicto que necesita recuperación, yo siempre les digo esto a los chicos y a los papás y a la familia, ¿no? La recuperación es dolorosa, es muy dolorosa, porque es enfrentar todo lo que no enfrentaste. Es muy dolorosa, pero la satisfacción que el adicto en recuperación consigue y el autoconocimiento y la perspectiva que tiene de su vida en recuperación y el dolor y la empatía, porque también esto que vos decías, no me banco ver sufrir al otro, ¿no? Es porque capaz también me toca algo mío. Y la empatía es ponerse ahí y escuchar y compadecerse. Y también poder compartir, me gustó mucho este ejemplo que diste, cuando mi hija tiene un desamor, ¿no? Y yo tengo la humildad y la honestidad de decirle, ¿sabes que a mí me pasó lo mismo a tu edad? Y fue re doloroso y me rompieron el corazón. Poder hacer eso con tu hija de 15 de 12 de 17 años, eso hace así el vínculo. Porque básicamente se siente identificada y vos te sentís identificada. Y es decir, ajá, mi mamá es una persona que le pasó lo mismo. Y ahí empieza. ¿Y eso fue antes de conocer a papá? Sí, fue antes. ¿Y lo quisiste? Sí, lo quise. Y empezás a conectar, ¿no? Con tu dolor, con tu pasado. Y te empiezan a conocer y te mostrás vulnerable. Y te mostrás una persona que siente, que no es perfecta, que es un ser humano. Es precioso. Eso es precioso. Y no nos damos esa oportunidad no, y también compadecernos de nosotros mismos. Somos muy a veces, eh, tenemos que estar bien siempre, sobre todo si sos mamá, si sos papá, si sos jefe, ¿viste? No podés sí, caer. Pará. Bueno, hacete el sí, colchoncito de la red de contención, armátela porque en alguna vez te vas a pegar un palo. Y necesitas una red de contención que te sostenga. totalmente, totalmente. Sí, sí, pasa muchísimo eso. Em, yo creo que no hay mayor red cuando, no sé si es empatía, sino esa mirada compasiva para con el otro. Por ahí no te termino de entender, pero acá estoy, ¿no? Es esto que decís vos. O, me parece que eso es re importante, porque es un ida y vuelta. Tal vez vos estás dolida, no termino, o sí, como madre le puedo decir esto, o en otra situación no lo viví nunca, pero acá estoy. Entonces se abre el doliente y a su vez es sagrado ese dolor. Entonces yo también aprendo mucho de ese tema. A mí me pasa mucho en cuidados crónicos complejos pediátricos con las familias. Y la verdad que aprendo tanto, tanto del dolor de ellos, que sí, se me cae un lagrimón, me lavo la cara muchas veces, después de estar con la médica paliativista y antes de ir a ver a la familia, al paciente. Pero es sagrado ese dolor y yo también crezco con eso. Entonces hacemos red enseguida.
el vínculo. Esto que decías de no ser siempre el jefe que está bien o el padre que está bien o la que sostengo, porque también tenemos roles dentro de la familia o de un sistema donde estemos, soy el fuerte o soy el que sostengo a todos y yo. Me parece que la vulnerabilidad no es debilidad. Es sensibilidad, tengo sangre en las venas, sí, sé que se te está muriendo tu hijito y estás de pie. Total. Preocupada a ver si le llega al acto de la hija mayor. Entonces digo, eh, eh, la verdad que yo aprendo muchísimo de esa vulnerabilidad, ¿no? Y hasta un adicto o en un duelo fuerte es la valentía de venir a, a plantearlo. Y hay duelos que no voy a poner juicio de valor porque no soy quien para juzgar. Un amante que acaba de enterarse que murió la persona con la que salía y es top secret Oh, y tremendo. murió. Y murió. Y sí, pero bueno, también hay que acompañar a eso. Yo no soy quién para juzgar, estoy acompañando a una persona que está doblada y en extrema vulnerabilidad por tal situación. Y muchas veces no sé qué decir, pero la presencia es importante. Somos seres sociales, necesitamos del otro. La presencia, oreja, hombro, y acá estoy. Total. Y habla, y muchas veces no sé, ayer estaba con una señora que admiro muchísimo, 85 años, falleció un hijo de 50 y pico que vivía con ella en un accidente. Y me hacía todo el cuento desde que ella era chica. Hizo un monólogo como de 15 minutos. Y me dijo, no entiendo para qué te estoy contando todo esto. Y bueno, fue muy movilizador porque ella misma, antes de contármelo a mí, se lo está relatando a ella misma. Se está contando la historia ella misma. Y fue muy fuerte ayer porque recordó varias cosas importantes, buenas y no tan buenas para ella. Y le dije después que cualquier cosa que me escribiera, que me mandara un WhatsApp. Y al rato, como a las 5 o 6 horas, me escribió, las leí hoy a la mañana, el cambio horario, y me decía, me bañé, me tomé unos mates y tuve tanta paz después de haberte hecho todo ese cuento. Ahí está transitando, está poniendo, está lavándole. Y eso es sagrado para ella. Le agradezco porque aprendo un montón que me lo haya compartido. Gracias yo, le tengo que agradecer yo, Ah, ¿no? Pero sí. ella, hablando, antes de decírmelo a mí, es todo su trabajo intelectual, neurológico, de poner palabras a cosas que se iba acordando, y es evidente que algo generó en ella que le dio paz interior. Sí, Y y que te regalen ese lugar donde vos escuches su dolor y se pongan vulnerables, mm, es un privilegio, tal porque cual. la cantidad de gente que seguro a vos también te ha pasado, Marti, que te dice, esto no se lo he contado nunca a nadie. Mm, Vos decís, me lo estás contando a mí y no me conoces. O sea, estás confiando plenamente, está bien, tendré el título, todo, pero qué importante. O sea, decir, uff. eh, eso, gracias, porque nada, y te abrazo tu dolor y te puedo decir lo que te puedo decir. Y si no, acá voy a estar si querés hablar, digamos, porque a veces sí, eso, ¿no? Alguien que me escuche sin juicio y no se canse de escucharme. Y le puedo mm, hacer la pregunta una y otra vez. A mí me hacen la pregunta todo el tiempo. ¿Y qué hago? ¿Y si vuelve a consumir? ¿Y si no se recupera? mm, ¿Y si deja el tratamiento? ¿Y si no quiere? ¿Y si? ¿Y si? Y la misma respuesta, la misma respuesta, la misma respuesta. ¿Por qué? Bueno, porque da ansiedad, porque da miedo, porque inseguridad. Y es estar y sí. acompañar.
Algo que quiero aclarar, ¿eh? Y vamos cerrando porque no sé ni qué hora es. Nosotras dos nos enganchamos. El Hay duelo no es varias una... preguntas, chicas, sí, así que vale. da la última idea, No, Marta. lo que quiero dejar nada más Liz. que claro es el duelo no es una patología, ¿eh? No es una patología. Lo tenemos que vivir, pero no hay ninguna patología. Es muy difícil que haya un duelo patológico, pero es un caso en muchísimos. ¿No? Lo que pasa es que nos cuesta ponerle la cara, enfrentar al duelo, pero no hay ninguna patología. Eso quería decir, Buena idea. principalmente. Que enseguida queremos medicar o vamos al psiquiatra o qué sé yo, tapamos enseguida el síntoma y que entonces perdura mucho más, no se puede trabajar el síntoma. Adelante con las preguntas, Bueno, Pili. muchas gracias. La No, verdad que fue como, riquísimo que interactúen entre ustedes. Si les parece bien, para poder cumplir con el horario y que la próxima actividad que tenemos de graduados participen porque ven que somos cumplidoras, les pido que contesten cortito y al pie porque así podemos contestar todas. ¿Les parece? vale, La vale. primera pregunta que hacen es, ¿cómo se elabora el duelo cuando hay momentos de querer salvar a la otra persona, para el otro no quiere, pero el otro no quiere recibir ayuda? Por ejemplo, de un hijo al padre. La No sé contestas si vos, o yo. A ver, cuando uno no quiere recibir ayuda, los tiempos son únicos. Eso de que decís no quiero recibir ayuda, tal vez todavía no está en condiciones de recibirla. Hay que esperar al doliente cuando necesite él, cuando él se anime a poner luz en ese dolor. Lo, Si no es muy frustrante. lo que, sí, hay, a veces hay lo que se llama ambivalencia, ¿no? Hay cambio eh, donde busco la ayuda y no me permito ayudar y quiero cambiar y no puedo cambiar. Es muy importante respetar ese proceso, como lo dice Martín, no estoy preparado. Lo que yo puedo hacer, ya sea como profesional o como padre, como amigo, es estar, hacer preguntas. ¿Y vos qué pensás de esto? ¿Y cómo te sentís? ¿Y qué querés hacer con esto? ¿Y cómo pensás solucionarlo? O sea, solemos dar la solución y solemos dar el consejo. Porque ahí de un padre a un hijo suele ser un lineamiento, ¿no? Una bajada de línea. Vos tenés que hacer esto y esto. No, pregúntale a esa persona qué quiere hacer. No sos la persona que le tiene que dar la respuesta. Y a veces no sos vos. Esto es re importante, que en adicciones pasa mucho. No sos vos la persona que lo va a ayudar. No sos vos. Y ahí es soltar el control. Y, y bueno, y rezar en el caso que seas creyente. Y nada más. Y nada más. Y dar amor. Nada más. ah, Eh, acompañar, acompañarnos, siempre podemos poner palabras, pero que se sienta querida esa persona. Está. me encantó el dar amor. Hay otra pregunta que es, ¿cómo ayudamos a nuestro hijo cuando no hacen el duelo en su noviazgo y vuelven reiteradas veces con la misma persona y uno ve que cada vez se dañan más? Bueno, ahí ya es un tema de vínculos, Sí, es ¿no? más un tema de vínculos que de duelo. De duelo, sí, 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 sí. Sí, Hay algo que engancha a ese vínculo. Entonces habría que verlo desde ahí. Entonces, no llegamos a la etapa del duelo. Sí. exacto, Todavía no hay duelo, digamos. claro. ¿Cómo ayudamos cuando descubrimos que uno de nuestros hijos consume marihuana? Él no lo reconoce todavía y dice que tiene todo controlado. Y parece que todo lo aprendido en este tiempo se desapareció. Además, tenemos miedo de que el consumo se ponga más grave. Es hermosa, es una pregunta clásica. La realidad es que los papás lo que podemos hacer es poner límites. Y el límite hay que sostenerlo. Porque es muy fácil poner un límite,
y es muy difícil sostener el límite. Entonces, primero y principal, en mi casa no puede haber droga. Bajo mi techo yo no te voy a dar el espacio para que consumas droga, porque hace daño, porque a mí no me parece, porque vivís acá, estas son las reglas de casa. Razones hay un montón. Primero eso, ¿no? Y tiene que haber consecuencias. Eh, Así como si llega muy alcoholizado, ¿sí? Y no le vas a dar el auto, por ejemplo. Bueno, si fuma marihuana, tampoco puede manejar, por ejemplo. Entonces, le vas a dar el auto, le vas a dar plata para salir, si sabes que con esa plata va a consumir marihuana. Tenés que generar el marco, o sea, es un límite. Bajo mi techo, eh, sin droga todo, con droga nada. ¿Sí? Es así. Em, la adicción, si la va a desarrollar o no, no la sabemos. Mentira va a haber, porque no hay consumo sin mentira. No existe, a no ser que esté normalizado en mi familia. Pero si no, si saben, si yo sé que mis papás no les gusta la marihuana, no están ni ahí con el porro, ¿qué le voy a andar diciendo que fumo porro? O sea, me van a matar. Entonces, tiene que haber consecuencias. Eh, y este tema de yo lo controlo se llama ilusión de control, ¿sí? Consumo exitoso. Que lo controla o no lo controla, no lo sabemos. El tema es el daño que hace, ya sea uno, dos, cinco porros, es muy dañino. No necesitamos que esté, que haya desarrollado la adicción, es decir, el consumo problemático, es decir, el no poder controlar el consumo para poner un límite. Hay que prevenir, y eso se hace antes. No sé si contesté la pregunta. Me parece que sí. Le vamos a dar la palabra a Cristian Serrano, después tenemos un par de preguntas más y yo creo que ya deberíamos cerrar. Hola, Hola, Cristian. ¿qué tal? ¿Cómo Sí, están? Hola Marta, hola qué lindo Consuelo, Hola, Cristian. gracias. Por ahí también nada, como aporte que por ahí no se nombró, el duelo de las pérdidas de las partes del cuerpo. No es lo mismo un sea de mama, entrar a un quirófano con dos mamas, salir con uno, en todos los aspectos, en lo social, en la intimidad, en un montón de cosas de lo que te afecta la pérdida de un pecho, de un brazo, de un pene, de una pierna. Es tremendo afrontar esa pérdida. También, qué sé yo, ¿viste? Uno por ahí con su poca experiencia, bueno, trata de acompañar, pero bueno, por ahí eso también que queda, viste, siempre en los oncológicos, donde sí, bueno, desde dónde acompañamos, cómo acompañamos, es, qué sé yo, es también un duelo que hay que saber acompañar para poder afrontarlo. gracias, Cristian. Sí, por sobre todas las cosas visibilizarlo, porque enseguida la respuesta de un familiar o de un médico o de alguien, lo primero que dice, bueno, pero era por tu salud, porque estaba enfermo, porque... Y dices, no, no me importa por qué era, pero me duele, porque era mi brazo, mi Lola. Sí, 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 primero es visibilizarlo, Sí. admitir que me duele eso. Yo sé que en pos de mi salud, pero igualmente me duele lo otro. Claro, Eh, porque no es visibilizar. solamente la pérdida del órgano, sino es también la pérdida de un montón de cosas, en la intimidad, frente a un espejo, con tu pareja, Autoestima. socialmente, no es lo mismo ponerte un vestido, más allá que lo podés reemplazar, pero te sentís incómodo, es totalmente una pérdida grande, por más que después se pueda reemplazar, pero bueno, en el momento creo que también acompañar el Pero duelo. aparte, perdón, ¿no? Pero el cuerpo soy yo mismo, ¿no? También esto, ¿no? El cuerpo no es algo que tenemos. El cuerpo es parte de mi persona, o sea, soy yo. O sea, entonces estoy perdiendo una parte mía. Y eso también hay que entenderlo así. No es algo que yo tengo y que cargo el cuerpo y que me sirve de caja. No, no, el cuerpo soy yo. Tal Y cual. eso es importante. Sí, sí. Acá hay Sí. una pregunta que está muy ligada a lo que acaba Cristian. de decir Cristian, que es ante una persona que queda cuadripléjico, ¿cómo acompañar el duelo para que pueda, con el tiempo, encontrar sentido a su vida? Ahí primero visibilizar el dolor, la pérdida, ¿no? La pérdida de la salud. Ahí hay un gran duelo.
me pasó esto. Eh, en general hay que trabajar mucho sobre la biografía, la historia de esa persona, como para que él sienta de dónde puedo agarrar humus, necesito de dónde poder rescatarme para y desarrollar muchísimo en ese para qué desarrollar la parte espiritual, no religiosa, espiritual, que es una dimensión que tenemos todos, todos. A que te diga soy ateo. Oh, bueno, perfecto. Pero la dimensión espiritual la tenemos todas las personas, ¿no? Mm. Y, y en general en la enfermedad se descubre mucho esa dimensión, ¿no? Y le encuentran sentido a las personas, ¿no? Perfecto. Bueno, si les parece, les hago un último comentario o pregunta y ya con esto cerramos. Pero Ujú. antes de, bueno, cerramos después, les comento lo que quiero respecto al área de graduados. Pensaba, acá dice Laura, que pensaba en el duelo del adicto cuando deja de consumir. ¿Deja su identidad y su relación con las drogas? No sé si está Es, muy clara es la una pregunta. gran pregunta. Sí, al adicto le da muchísimo miedo vivir sin la droga. Da mucho miedo, porque yo solamente sé vivir con la droga. Entonces, soltar la droga que tanta compañía me hizo, porque realmente cuando estuve mal amargado fue ahí esa botella de vino, esa botella de cerveza, la cocaína, la que me acompañó, porque así lo viven, ¿no? Porque el adicto termina consumiendo solo, termina consumiendo durante 3 días seguidos sin parar, ¿sí? Estamos hablando de ese tipo, donde no voy ni al baño, ni como, ni tomo agua, ni me relaciono por 3 días seguidos. O sea, estoy en soledad absoluta, en oscuridad absoluta, y la única compañía que tengo es el alcohol, la marihuana la cocaína. Cocaína y alcohol sobre todo. O el juego, ¿no? El casino online que me acompaña. Entonces, soltar eso es muy doloroso, es muy difícil y es encontrarme en recuperación con una versión de mí que yo no conocía, que yo no sabía ni siquiera que existía. Mejor versión, pero qué miedo, porque Marty lo dijo, ¿no? Generar nuevos canales neuronales, tengo que generar nuevas respuestas, desandar esos caminos que van a seguir estando, por eso la adicción es para toda la vida, porque la conexión sigue estando. Yo tengo que armar nuevas rutas, nuevas respuestas conductuales. Eh, y también por eso tan espiritual, porque tengo que meterme en mi intimidad y recuperar mi intimidad. ¿Quién soy? ¿Soy Consuelo, esa drogadicta, como me decían? ¿Soy esa alcohólica que no sirve para nada, que en el trabajo es una loca, que en las fiestas es la divertida? Porque en definitiva son esas etiquetas las que tengo como adicto, ¿no? El inservible, el problemático, la oveja negra. No hay nada más doloroso para a un chico que se droga que le digan drogadicto. Es re doloroso. No es lo mismo drogadicto que adicto. No es lo mismo. Es como un insulto. La persona que más te quiere en el peor momento, tu pareja te dice, vos sos un drogadicto, salí de acá. Y eso es dolorosísimo. Entonces, pará, no soy esa persona. No soy más esa persona. Ahora soy otra persona que perdió el trabajo, que perdió la carrera porque me echaron, tengo que empezar de nuevo, perdí mis amistades. Es como volver a nacer, o sea, literalmente, es recuperar la vida. Y si empecé a consumir en la adolescencia, perdón que me extienda, pero bueno, es difícil, se empieza a consumir sobre todo en la adolescencia. Y si yo consumo en la adolescencia, que es cuando se desarrolla mi identidad, es como que hago un paréntesis. Empiezo a consumir y cada vez se empieza a consumir a los 10 12 años, ¿eh? Y es literal. Y termino de consumir, por ejemplo, a los 35, que es más o menos el promedio cuando tocan fondo. Estuve consumiendo 15, 20 años de mi vida. Entonces, ese adulto que no desarrolló las emociones, el conocimiento emocional, ni desarrolló su identidad porque le puso un paréntesis con la sustancia, es como que vuelve a ser un pibe de 12.
literalmente. No se conoce, no sabe quién es, no tiene identidad. Y entonces es volver a empezar. Por eso es tan doloroso, por eso hay tantos duelos, ¿no? Pero a la vez es precioso, es espectacular porque ellos se encuentran con cosas que jamás soñaron, ¿no? Jamás soñé que iba a ser capaz de, jamás soñé que me iba a sentir así de feliz y es precioso verlo, precioso. Bien. Bueno, acá hay una pregunta que está muy relacionada con la orientación familiar, por lo cual quizás sea la que corresponda que cierre este conversatorio. Y es que nos dice, estoy entendiendo que no siempre tengo que tener respuesta ante las consultas de quien viene a mí. Principalmente consiste en la escucha. Uf, no, no siempre vas a tener respuesta. Eh, Muchas veces, no sé, Martí, qué recursos usás vos, pero eh, la repregunta sobre todo. La Y, consulta. y a mí algo que está bueno hacer, que uno también lo va adquiriendo, ¿no? ¿Sabes que dijiste eso, esto, y me hizo ruido, y pienso en esto que dijiste, y le haces una repregunta, y la formulas de otra manera, a veces escuchás en silencio, a veces te hacen una pregunta muy puntual y le decís, no sé qué responderte, lo voy a pensar, que hay que ser muy humilde también. Porque no sabemos, no somos Dios, somos limitados. Sí, qué bueno esto que me preguntas, la verdad que no lo había pensado, pero lo voy a pensar. Ujú. Yo casi nunca tengo respuestas, ¿eh? Porque las respuestas que tengo pueden ser, me sirven a mí, para mi historia, mi biografía, mis circunstancias. Yo como orientadora familiar trabajando en duelo es, ¿vos qué pensás? Cuando está bien lo que hago, ¿vos qué harías? Porque yo lo que tengo que poner es luz en, en sus fortalezas para que encuentren las herramientas de ellos que les sirvan a ellos. Si no, yo acá te puedo dar un checklist de soluciones, pero para su casa y sus realidades no son las mías. Entonces, Bibliografía. claro, la historia, la biografía de cada uno, nunca tengo respuesta, No. porque tengo respuestas para mí. Es decir, si tengo una respuesta, estoy en el horno, porque yo lo que tengo que es ayudar, yo siempre digo que en el dolor uno tiene que andamiar, no decir, bueno, esto, no, tenés que sostener en su historia, en su biografía, en qué es lo que te ha pasado. Y es andamiar, visibilizar, em, eh, alentar mucho a esa persona que se atreva a cuestionarse esas cosas, que se atreva a decir me duele esto en el área oncológica o lo que sea, es, bueno, qué suerte que admitís que te duele esto, qué suerte que estás poniendo luz en esta situación. Sí, validar, ¿no? Validar mucho. Y Validar. justo Validar mucho, una, validar mucho. Esa una- persona va a encontrar las herramientas internas, ¿eh? sí, Siempre, siempre las vas a encontrar. es En ayudar, la- perdón. Mm, No, pensaba en esto, es ayudar a descubrir, sobre todo, y dar calma, porque a veces hay, justo en estos temas, duelo, adicción, vienen con una desesperación y un ruido interno y una sentirme tan incomprendido, sobre todo, ¿no? Sentir que no hay respuesta, que nadie me entiende, porque nadie atraviesa este dolor que atravieso, porque realmente son cosas muy fuertes. Y, y entonces, justo una paciente el lunes que está atravesando un proceso de duelo de un amor muy doloroso, porque claro, encima con una historia de vida súper dolorosa, y ella me decía, me asfixio, no hay más, me siento, no sé por qué me pasa esto, y, y poder decirle, mirá, lo que te pasa es totalmente normal al desamor. No estás loca, ¿no? Porque la gente piensa que está loca por sentirse así. Hay personas que piensan que no debería yo estar llorando y llegar al trabajo llorando. Es que sí. Y bienvenido sea ese llanto.
Y bienvenido sea ese dolor que te estás permitiendo sentir. Y si te querés quedar el fin de semana acostada en la cama, quédate acostada, porque lo que te está pasando es muy doloroso. Y duele en el cuerpo aparte. Se siente en el cuerpo. Es un Eh, dolor total. Total, integral. Entonces, también a veces es un poco, también echar luz a decir, lo que te pasa tiene que ver con la realidad que tenés y no es un disparate. Es lo que te tiene que pasar. Mm. Buenísimo. Bueno, en lo personal quiero darle las gracias enormes, Marta, la diferencia horaria que tenemos, el esfuerzo de estar en este horario que creo que es bastante tarde allá. Creo que además, para mí, que iniciar esta actividad de graduados del Instituto de la Familia con dos graduadas me parece que es muy significativo. Así que estoy muy agradecida y además muy contenta porque creo que fue un espacio donde escucharla fue reflexionar un poco y generar herramientas para seguir profesionalizándonos en temas de familia. Así que les agradezco muchísimo a las dos y al resto de la gente que está acá. Dos mensajes. Uno es contarle que, bueno, que esta es nuestra primera actividad. Fue un honor tener a dos graduadas y vamos a continuar durante todo el año. Y para eso, para estar bien informadas, les pido que manden, ahora voy a poner en el chat el mail correspondiente, a aquellos que no pertenezcan a un grupo de WhatsApp, según la región donde vivan, porque nosotros estamos haciendo grupos de WhatsApp de todos nuestros graduados del Instituto de la Familia, según la región donde vivan. Así que yo ahora les voy a poner el mail para que quien no esté formando parte de eso y quisiera estarlo, no deje de hacerlo, de mandarme un mail. Y quedaron muchas preguntas sin responder. Y yo lo que les ofrezco quizás es que me escriban al mismo mail y yo les transmito las preguntas a Marta y a Consuelo para que después podamos darle respuesta. Les pido disculpas, pero nosotros queremos acotar en una hora esta actividad para respetar el horario, hicimos este corte. Así que bueno, ahora les escribo el mail donde pueden enviarnos o las preguntas o sus contactos para que podamos sumarlos al grupo de WhatsApp y los esperamos para la próxima actividad que va a ser en el mes de mayo y que seguramente en breve será difundida. Nuevamente, gracias a las dos y un saludo a todos. Gracias a vos, Pili y Marti. Un placer. Chau, chau. Muchas gracias por la Gracias por convocatoria escuchar. y un cariño muy grande. Hay muchas caritas, Marian, Cristian, Vicky. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a Pilar, Mili, ¿estás ahí? ustedes. Gracias a todos. Muchas gracias, de verdad. No, Gracias, gracias a ustedes. Chao, nos Marta. vemos en la Gracias, próxima. chao, chao, Cristian. Chao, Muchas María. gracias. Muy bueno, muchas gracias.